Una vez terminada la formación del blastoquiste o blastocisto, este embrión, que es el último que se forma durante el proceso de segmentación, y recuerden que solamente podemos encontrarlo en el útero, estamos hablando de condiciones normales, este embrión va a perder su zona pelúcida. Una vez que pierde la zona pelúcida, el trofoblasto, sea la parte más externa, ¿no es cierto?, de este blastoquiste o blastocisto, se va a expandir, porque estaba comprimido por la zona pelúcida. Al expandirse, va a tomar contacto con el epitelio uterino. Y acá tenemos en la imagen. La imagen superior, ¿no es cierto?, nos muestra un blastoquiste o blastocisto mirado desde afuera, no en un corte. Ya lo que estamos viendo es el trofoblasto, no estamos viendo el interior. Y acá estamos viendo cómo, ¿no es cierto?, se está separando de la zona pelúcida. Y aumenta de tamaño cuando ocurre eso, y es el trofoblasto, de este blastoquiste o blastocisto, el que al expandirse va a ser atraído por el epitelio uterino. Ya, ahora, esta atracción tiene relación con varias cosas. El embrión completo se pega al útero. Recuerden que en este momento del ciclo uterino las glándulas están secretando, porque las glándulas están secretando glicógeno porque el endometrio se preparó para este momento. Por lo tanto, si llega un embrión ahí, la tendencia va a ser a que se pegue, eso es lo que debe ocurrir. Ahora, todas estas células embrionarias también se van a nutrir a partir de este glicógeno. Bien, pero va a servir como pegamento. Por otro lado, está todo calculado para que a partir ya del día 6, post-fecundación, en este blastoquiste blastocisto, en su trofoblasto y además en el epitelio uterino, se expresen receptores que permitan que se reconozcan estos dos grupos de células. Si algo retrasara este proceso, lamentablemente no va a ocurrir la implantación de este embrión y por lo tanto va a morir. Hay muchos fármacos que retrasan la llegada del blastoquiste o blastocisto a el lugar. ¿Ya? Hay muchos fármacos que bloquean la disgregación de la zona pelúcida, impidiendo que ocurra esta implantación en el tiempo que está programado. Ahora, lamentablemente no existen tantos estudios como para probar esto. Obviamente muchas industrias no quieren tampoco aceptar el efecto abortígeno. Claro, no matan directamente al embrión, pero impiden la implantación. Entonces ahí está el problema. Y por lo tanto, finalmente el embrión muere, porque requiere que se forme una placenta. Y si no hay implantación, no va a existir placentación. Bien, entonces, cuando ocurre esto, cuando se unen, ¿no es cierto?, el trofoblasto con el epitelio uterino, comienzan a ocurrir cambios a nivel del trofoblasto. Y en el trofoblasto se van a diferenciar dos hojas, como las que tengo acá, que estoy mirando acá abajo. Una que va a ser muy parecida, ¿no es cierto?, a la hoja que ya teníamos, pero con un alto potencial mitótico. O sea, estas células se van a multiplicar rápidamente, pero van a mantener su individualidad. O sea, nosotros vamos a poder reconocer a una célula respecto a la otra, formando una capa única. Pero a partir de estas células, todas las que se generen más rápido van a diferenciarse en otra capa de células mucho más desordenadas, que han perdido sus límites celulares y que además van a tener la capacidad de invadir y romper el tejido materno. ¿Cuáles son estas dos capas que derivan, ¿no es cierto?, del trofoblasto? A la capa más interna, que va a seguir ordenadita, multiplicándose, ¿ya?, a esa capa le vamos a denominar citotrofoblasto. En cambio, la capa más externa y que va a tener esta capacidad invasora y que además pierde los límites celulares estas células, se le va a denominar sincicio-trofoblasto. Y de hecho, eso es lo que significa sincicio. El término sincicio se utiliza mucho en biología y es para justamente señalar grupos de células que tienen un comportamiento similar, pero que han perdido completamente sus membranas citoplasmáticas, por lo tanto se han fusionado todos sus elementos y funcionan como una masa. En este caso,
una masa invasora. Pero no solamente es eso el sincicio trofoblasto, sino que además en nuestra especie humana el sincicio trofoblasto también produce hormona. Y la hormona que nos va a interesar, porque es la que permite que ocurra lo que llamamos el reconocimiento de la preñez o gestación, es la HCG, la gonadotrofina coriónica humana, que es detectada por el eje hipotálamo hipófisis, pero esta hormona también se libera a través de la orina. Se elimina a través de la orina gran parte de ella. Una vez que es reconocida, se va eliminando, no permanece en el cuerpo de la mujer. Y por lo tanto, esta es la que se detecta en los test rápidos de orina para detectar embarazo. Bien, ahora, cada vez los test son más sensibles. Antes los test detectaban aproximadamente los niveles de HCG posterior al día 12, después al día 8. De hecho, ahora son un poco más sensibles aún. Por lo tanto, se puede determinar tempranamente los niveles. Pero cuando comienza a liberarse esta hormona, solamente cuando hay contacto entre el trofoblasto y el epitelio uterino. ¿Quién lo va a producir? Las células que van a conformar lo que llamamos el sincicio trofoblasto. Y esto ya con certeza comienza a partir del día 6. O sea, tiene que haberse formado el blastoquisto y blastocisto para que exista esta opción. Esto en condiciones normales. ¿Bien? Pero no solamente ocurre eso, no solamente va a ocurrir este proceso llamado implantación, sino que además fíjense que en el interior del blastoquisto y blastocisto, lo que conocíamos como embrioblasto o macizo celular interno, ahora está organizándose en dos grupos celulares. Ya de aquí en adelante, porque esto ocurre al mismo tiempo, en paralelo, por decirlo, de aquí en adelante esta masa de células va a dar origen estrictamente al embrión y a algunos otros anexos embrionarios. Y el trofoblasto va a seguir su camino independiente para formar la llamada placenta, la parte embriofetal de la placenta, porque la otra parte, ¿no es cierto?, la aporta el tejido materno. Bien, ahora, entonces, a esta organización del macizo celular interno o embrioblasto, una vez que esté completamente realizada, se le va a denominar embrión bilaminar, porque van a ser dos capas de células. Ahora ya no va a ser una masa, no va a ser una estructura esférica, sino que se van a poder diferenciar dos capas de células, tremendamente importantes para los procesos que siguen más adelante. Bien, acá en esta imagen lo que tenemos es la demostración de lo que pasa con la zona pelúcida. Nosotros podemos hablar de la degeneración de la zona pelúcida o podemos decir que hay una eclosión del blastoquiste o blastocisto. Se puede determinar de las dos formas. Lo que pasa es que a veces, ¿no es cierto?, se disgrega la zona pelúcida, empieza como a deshacerse, si ustedes quieren, ¿ya?, a disolverse en distintos puntos hasta que desaparece completamente. Pero en otros casos se ha visto que se rompe o se disuelve en algún sector y aprovechando eso termina por generarse una abertura. Entonces, en realidad lo que ocurre es un abandono del blastoquiste. Va dejando atrás la zona pelúcida, como las serpientes que mudan la piel. Bien, entonces aquí estamos mostrando los dos casos, donde se disuelve, ya se disgrega completamente, y donde se rompe en algún sector, se debilita, dejando, ¿no es cierto?, libertad para que se comience a expandir nuestro blastoquiste o blastocisto. Y en estas condiciones ocurre la implantación. Por lo tanto, debe disgregarse la zona pelúcida o debe ocurrir la eclosión del blastoquisto o blastocisto para que se produzca este proceso tan importante llamado implantación, que es determinante para que continúe, ¿cierto?, la gestación. Bien, en esta imagen
estamos mostrando el momento en que se fija este blastoquiste o blastocisto. Esta imagen es una imagen trucada, fue tomada en base a una microscopía electrónica de barrido, pero luego fue coloreada, fue pintada sobre ella. De ahí el aspecto tan, por decirlo, tan fantasioso. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que se perdió la zona pelúcida y ocurrió la unión entre el trofoblasto y el epitelio uterino. Pero fíjense que aparecen como unos cachitos acá. ¿Qué significa eso? Que el trofoblasto, específicamente su inciso trofoblasto, va a tener la capacidad de penetrar estas células, las va a romper, ya va a ir rompiendo todas las uniones que se forman acá, porque el objetivo es que esta estructura embrionaria ingrese completamente acá, a la pared uterina, específicamente, ¿no es cierto?, a su endometrio. Fíjense, acá tenemos glándulas uterinas, tenemos vaso sanguíneo y todo esto es estroma. Bien, ahora, la implantación en nuestra especie, por lo tanto, es de tipo intramural, así se le denomina, porque no ocurre en el lumen del útero. No se produce acá. El embrión no se va a desarrollar desde el lumen uterino. El embrión se desarrolla desde la pared uterina. Por eso es que debe crecer tanto en grosor durante el ciclo menstrual, bajo el efecto del estrógeno primero, y luego debe mantenerse engrosado y con las glándulas, ¿no es cierto?, secretando bajo el efecto de la progesterona. Bien, y se necesita que se mantenga este engrosamiento para que esta implantación sea completa y eficaz. Hay casos en que la implantación es incompleta, se detecta la gestación, por lo tanto una mujer sabe que está gestando, pero lamentablemente luego hay un aborto. Y no es un aborto espontáneo, es un aborto reconocible. Los abortos espontáneos ocurren tempranamente, donde muchas veces la mujer ni siquiera supo que estaba embarazada. Pero aquí en este caso sí hay reconocimiento de la gestación. Bien, entonces la implantación se dice que comienza alrededor del día 6 o 7 post fecundación y termina alrededor del día 12. Cuando termina o mientras está concluyendo la implantación, comienza la formación de la placenta. Muchos de ustedes hicieron un trabajo sobre placenta y vieron que pasa por distintas fases. Bien. Ahora, la imagen que mostramos acá son sitios en que pueden ocurrir implantaciones, se han detectado implantaciones, pero evidentemente aquí la gestación fracasa, porque ninguno de estos sectores está acondicionado para que ocurra una implantación. Ahora mire, aquí tenemos implantaciones en el útero, pero fíjense que depende del sitio del útero en donde ocurra, es si va a haber fracaso o no. Tenemos claro que si la implantación ocurre, por alguna razón se desvía nuestro embrión. Miren acá, incluso en el ovario. O sea, ocurrió la fecundación, pero por alguna razón se desvió este ovocito fecundado, comenzó su proceso de segmentación, pero escapó de la trompa uterina, incluso en este lugar, salió del aparato reproductor. ¿Pueden ocurrir? ¿Se han detectado? Claro que sí, pero no llegan a término, porque ninguno de los órganos, de estos órganos o de estos sectores, está condicionado para tal. Por ejemplo, acá, estamos muy cerca de la trompa uterina, estamos en la región del istmo. Por lo tanto, aquí van a haber muchos dolores y sangramiento y ruptura de trompa uterina muchas veces, lo mismo que en la zona del istmo. Pero ¿qué pasa acá? Muy cerca de la región del cérvix. Este lugar no está apropiado tampoco, porque estamos muy cerca de esta abertura, de este estrechamiento que existe en el útero que se llama cervix. Por lo tanto, cuando una gestación es muy avanzada, va este feto ya, cuando una vez que aumenta de tamaño, lamentablemente va a generar trabajo de parto temprano y por lo tanto muchas veces hay aborto en esta región. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empieza a comprimir las paredes uterinas tratando de salir. O sea, en los lugares más apropiados son en la zona superior del útero, pero no en lo que llamamos el techo, sino que en las paredes laterales del útero. Entonces, acá o acá. Bien. La implantación tiene fases.
¿ya? Tenemos dos. En realidad hay más, pero lo vamos a simplificar. Hablamos de la etapa de contacto, de adhesión o de anclaje, que es la etapa inicial, para terminar con lo que llamamos la etapa de penetración. Entonces acá lo que estamos mostrando de alguna forma son ambos procesos. La etapa de contacto o adhesión-anclaje básicamente consiste, ¿no es cierto?, en que se tocan el trofoblasto y el epitelio uterino debido al reconocimiento que hay porque se expresan receptores para que estos dos grupos celulares tan distintos se reconozcan. Porque acuérdense que básicamente el embrión es un elemento extraño, un componente extraño, y podría ser rechazado. De hecho, en algunas mujeres ocurre eso. No se puede implantar el embrión porque experimentan un rechazo. ¿Ya? Entonces tienen que expresarse ya estos receptores para que se reconozcan, más allá de que actúen las secreciones glandulares para que se peguen acá y todo eso. Entonces, una vez que existe ese contacto, comienza lo que llamamos la etapa de penetración. ¿Y en qué consiste? En que hay diferenciación, después de la diferenciación, del sincicio y del citotrofoblasto, el sincicio trofoblasto comienza a invadir el epitelio, el estroma. Generalmente respeta las glándulas, pero rompe los vasos sanguíneos que están en este sector. Una vez que ha llegado y rompe los vasos sanguíneos, comienza la formación de la placenta, la parte inicial de la placenta. Bien. Ahora, junto con este proceso, fíjense, aquí ya lo estamos mostrando, junto estamos viendo cómo a partir del embrioblasto se forma el llamado embrión bilaminar, que va a tener dos capitas, ¿ya? El epiblasto y el hipoblasto. Normalmente se muestran con estos colores. El epiblasto es una capa de células altas, cúbicas o cilíndricas, pero altas, cúbicas altas o cilíndricas. En cambio, el hipoblasto es una capa de células más bajitas, cúbicas bajas o incluso medios aplanadas, ¿ya? Siempre es esto. El hipoblasto va a tener contacto con esta cavidad que teníamos, recuerden, la cavidad del blastocisto, blastoquisto, simplemente llamado blastocele. Y va a ser relevante, tremendamente importante, para que a partir de esta capa comience la formación de un saquito dentro de la cavidad que ya teníamos. Y a este saquito le vamos a denominar saco vitelino, que es un anexo que en todas las especies se forma tempranamente, incluyendo en la nuestra, y es aquí, en el saco vitelino, que se forma a partir de este hipoblasto, en donde se van a alojar las CGP. ¿Se acuerdan? Ahí es donde se evidencian las CGP y permanecen ahí hasta que se forme un cuerpo embrionario y tengamos una gónada. Bien. El epiblasto es la capa que va a continuar formando lo que llamaremos el embrión propiamente tal, va a derivar precisamente de ahí, se van a generar otros procesos. Pero también el epiblasto va a contribuir a que se forme otro anexo embrionario, el amnios. Bien, acá hay una descripción de cada una de las fases. Fíjense que la primera etapa, ¿no es cierto?, es muy corta. ¿Y a qué se refiere con la reacción del ligando receptor? A lo que yo les decía. Ya se requiere que se expresen receptores para el reconocimiento entre ambos grupos celulares. Si no ocurre eso, en el tiempo requerido, lamentablemente dejan de expresarse, ya no se manifiestan y no va a ocurrir este contacto, adhesión, anclaje o aposicionamiento, también se le llama así. Bien, ahora, una vez que ocurre, sabemos que se diferencia el trofoblasto en estas dos capas de las cuales ya me referí. ¿Ya? Recuerden la importancia del citotrofoblasto y del sincicio trofoblasto. Y la segunda etapa de penetración, en donde acá quien trabaja básicamente o principalmente es el sincicio trofoblasto, porque es la capa de células derivada del trofoblasto que tendría estas capacidades, ¿no es cierto?, invasoras y destruye hasta que llega a los vasos sanguíneos. Bien, lamentablemente
puede ocurrir otra cosa. A veces no se expresan mecanismos de control para la invasión. Es verdad que el sinciso trofoblasto va a invadir, pero las células del endometrio, el estroma endometrial, debe también tener una reacción, porque debe haber un límite. Este proceso de penetración solamente debe abarcar a la capa del endometrio que fue formada en forma extra, ¿no es cierto?, bajo el efecto del estrógeno. Bien, porque siempre hay que respetar lo que se llama la capa basal del endometrio, que es la que acompañó siempre durante toda su existencia, por ejemplo, a una niña, ¿ya? Pero a partir de la pubertad, cuando ya ocurren los ciclos, ¿qué va a pasar? Sobre esa capa basal se van a formar más capitas, determinando el grosor que tiene el endometrio durante cada ciclo. Y justamente eso extra es lo que se elimina mes a mes. Entonces, hasta ahí solamente debería llegar la invasión del sinciso trofoblasto, porque se forma una verdadera barrera para impedir que siga invadiendo. Pero hay casos en los que lamentablemente la invasión sigue, incluso podría llegar a perforar el útero completo. ¿Ya? Son casos muy aislados, son casos menores, pero se describen. ¿Bien? En ese caso se forma una tremenda placenta y muchas veces ahí es cuando muere el embrión. ¿Bien? Es un defecto del proceso de implantación. Ahora, si se fijan aquí, aparece algo importante. Dice que las fallas en los mecanismos invasivos, obviamente principalmente el sinciso trofoblasto, promueven lo que se llama la preeclampsia. Ahora, la preeclampsia puede derivar en una eclampsia. ¿En qué consiste esto? Hay mujeres que lamentablemente corren muchos riesgos al momento de embarazarse, ya que debido a la gestación se desatan una serie de problemas que van a dañar al embrión y van a dañar a la madre, incluso llevándolas a la muerte. ¿Ya? La eclampsia ya es el proceso final. La preeclampsia es la aparición de algunos signos y síntomas que de alguna manera alertan a los médicos de que pudiese haber un problema a nivel del parto. ¿Cuál es ese problema? Hemorragias, porque se altera principalmente todo el sistema vascular de la placenta y altera, por supuesto, las condiciones vasculares de la madre. Aquí, por lo general, es donde se pone en riesgo profundamente a la madre, incluso teniendo todos los controles. Por eso, si una mujer sobrevive a este proceso, se recomienda, ¿no es cierto?, que no vuelva a embarazarse. Es un riesgo que corre. Y el riesgo principal es de una hemorragia masiva. Bien, normalmente está sometido a causas hereditarias en algunos casos y se puede volver a repetir. Hay muchos estudios actuales sobre este proceso, pero aquí es donde se detecta, o sea, tempranamente. Bien, aquí estamos mostrando casi el proceso completo de a lo que hemos hecho referencia, ¿cierto? Estamos mostrando la implantación, miren, el paso a paso, lo que va ocurriendo, ¿ya? Pero fíjense cómo a medida que va ocurriendo la implantación, nuestro macizo celular interno se organiza en capas. Y acá tenemos lo mismo, donde se forma, a partir de este embrioblasto, un macizo celular interno, se forma un embrión bilaminar. Aquí todavía le falta, porque normalmente termina siendo una sola capa, pero aún así se reconocen dos capas. Entonces fíjense cómo del hipoblasto se ve como un cachito que crece a esta gran cavidad que tenemos acá. Entonces va a ocurrir lo que se llama una multiplicación de las células del hipoblasto una vez que se formen y una delaminación, porque estas células van a comenzar a soltarse y van a invadir esta cavidad y van a formar dentro de la cavidad existente otra. Y en ese momento vamos a tener un saco vitelino y por fuera, la cavidad que va a quedar acá, ya se le va a denominar celoma extraembrionario o cavidad exocelómica. Y va a separar, si se fijan ya definitivamente, a lo que ocurra con el trofoblasto. Porque esto de acá va a tener una existencia independiente
de lo que le está pasando al trofoblasto. ¿Y qué le va a pasar al trofoblasto? Ya sabemos que va a formar junto al tejido materno la placenta y va a seguir una vida independiente. Acá tenemos el proceso terminado. Miren ustedes, día 10 a 11, sabemos que hasta el 12 todavía está ocurriendo esto, pero en esta imagen incluso estamos viendo, porque le falta todavía, miren, aquí estaría el lumen uterino, este es el epitelio uterino, y acá tenemos la formación de un verdadero tapón, porque una vez que ingresa completamente esta estructura embrionaria, ya ha terminado la implantación, ¿qué ocurre? Hay que de alguna manera recuperar el tejido que se perdió y tiene que sellarse este epitelio nuevamente. Ahora miren lo que ha ocurrido en esta región. Aquí ya tenemos el sinciso trofoblasto ha roto los vasos sanguíneos de esta región. Ha quedado bañado ya por sangre materna. Entonces aquí ya está comenzando lo que llamamos un proceso preplacentario. Bien, acá, en que comienza lo que llamamos la formación de las lagunas. Las lagunas son sectores llenos de sangre, porque se ha roto los vasos sanguíneos, pero va a ir formándose una estructura. Y acá, miren, ya tenemos a nuestro embrión conformado por dos hojas. Y fíjense cómo, a partir del hipoblasto, lo que le llamamos la hoja ventral o inferior del embrión bilaminar, que tiene contacto con esta cavidad, miren ahora lo que ocurrió. Desde aquí se separaron algunas células y van formando, en este momento, se ve otra cavidad. Pero vamos a ver que después se van a separar estas dos membranas que están acá. ¿Ya? A la membrana inicial, que va a dar origen al saco vitelino, se le suele llamar membrana de Heuser. ¿Ya? Esta membrana se separa, una vez que se forma todo esto, se va a separar completamente de esta zona, que es el sincicio trofoblasto, y va a aparecer otra cavidad acá. Y ahora miren, desde el epiblasto también ocurrió una delaminación, pero esta delaminación es dorsal y se va a formar un saco inicial, una cavidad acá. Y esta va a ser el amnios o cavidad amniótica primitiva, porque todavía tiene que experimentar muchos cambios. Entonces miren acá, tenemos un embrión de dos capas y tenemos ya inicialmente un proceso de placentación muy incipiente acá, muy incipiente, podríamos decir que es una preimplantación hasta estos días, pero además se forma, falta todavía para que se establezca completo, pero aquí ya tenemos formado lo que llamaremos un saco vitelino primitivo, porque todavía debe ocurrir cambios, y también un saco amniótico o cavidad amniótica primitiva, porque todavía tienen que ocurrir muchos cambios. Pero todo eso queda establecido. Entonces, acá estamos viendo, ¿cierto?, la finalización de lo que comenzamos a describir. Terminó la implantación, comenzó la placentación, se formó el embrión bilaminar, se formó saco vitelino, le falta todavía, se formó el saco amniótico. El amnios, el saco vitelino y la placenta son anexos embrionarios. A partir de estos dos grupos, de estas dos capas de célula, llamada epiblasto e hipoblasto, va a seguir el desarrollo embrionario. Las demás células van a seguir, ¿no es cierto?, un desarrollo independiente de lo que ocurra acá. Entonces, todos los procesos que nos van a interesar y que vamos a seguir describiendo se van a suceder a partir de la formación de este embrión bilaminar. Por eso es tan relevante que llegáramos acá. No abarcamos ni placentación, ni formación del saco vitelino, ni formación del amnios, pero eso va incluido dentro de lo que llamamos anexogénesis. ¿Bien? Esto es lo que acabo de señalar, en donde, ¿no es cierto?, se forman el hipoblasto, también llamado endoblasto, se forma el epiblasto, también llamado ectoblasto, y ya expliqué que a partir de cada una de estas células que componen estas dos capas, ¿no es cierto?, se ocurre una delaminación para comenzar a dar origen a estos anexos embrionarios.
pero nosotros nos vamos a interesar con lo que ocurre con el embrión. Bien, ¿qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Blástula, disco embrionario o embrión bilaminar es el embrión formado por dos hojas, por epiblasto y por hipoblasto. Ya no se le va a denominar embrión a ningún otro componente, los demás ya serían anexos embrionarios. Bien, esto solamente es para ir mostrando lo que hemos visto hasta el momento. Esta región, acá, es el endometrio, tendríamos el epitelio uterino, y acá, ¿no es cierto? Aquí deberían estar las glándulas, los vasos sanguíneos, el estroma. Y acá estaría la cavidad uterina. Estamos viendo un blastoquiste en proceso de implantación. Aquí ya estamos viendo la penetración. Acá estaría nuestro embrioblasto o macizo celular interno y la cavidad. Acá está mucho más avanzado y acá sí hemos concluido, ya este proceso todavía le falta, ¿no es cierto? Pero miren cómo ya está casi íntegramente introducido en el endometrio esta estructura embrionaria. Y cómo tenemos acá dos hojas, epiblasto o hipoblasto. Acá incluso se está mostrando cómo se está formando la cavidad amniótica. El término amnioblasto corresponde al nombre que se le da a las células que forman a este saco amniótico. Así se les llama, amnioblastos. Bien. Miren acá, ahí ya está el tapón, ¿se acuerdan el que mostramos recién? Y acá estamos viendo, miren lo que pasó, ya empezamos a formar lo que llamamos las lagunas donde se han roto los vasos sanguíneos de acá y comienzan a mezclarse con el sincicio trofoblasto, para ir comenzando ya a formar lo que llamaremos placenta en forma posterior. Aquí ya se formó el tapón, todavía falta que se invada un poco más el endometrio porque va a formarse placenta en todo este sector. Ahora miren los cambios que ya tenemos, claramente el embrión bilaminar, el amnios, y ya tenemos en este caso ya una cavidad. Fíjense acá, cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Esta que dice membrana exocelómica es lo que se conoce también como membrana de Hauser, que después tiene que separarse completamente del citotrofoblasto. Este sería el citotrofoblasto, este es el sincisotrofoblasto. Después se van a separar completamente. Entonces acá, miren, ya lo tenemos avanzado. Fíjense lo que pasó acá. Aquí está mucho más grande. ¿Y qué ocurrió? Está lo que llamamos membrana de Hauser, se separó completamente del trofoblasto y ahora tenemos una cavidad acá. Tenemos una cavidad y tenemos otra cavidad. Esta cavidad sería nuestro saco vitelino primitivo y acá se va a formar lo que posteriormente le llamaremos cavidad coriónica. Por el momento es una cavidad exocelómica. Estos nombres que aparecen acá, donde dice somatopleura, ya esplagmopleura, son términos que se dan a hojas que aparecen por fuera del embrión, pero nosotros las vamos a estudiar internamente luego, y que derivan de una hoja embrionaria que se llama mesodermo, que todavía no se ha formado. Pero existen extraembrionariamente, porque el embrión es este, por lo tanto todo lo que quede por fuera de eso va a ser extraembrionario. También se forman hojas similares a las que vamos a ver posteriormente que se forman a partir de este embrión bilaminar. ¿Ya? Vamos a ver que se forman somatopleuras y esplagnopleuras ya intraembrionarias. Pero en este caso, tempranamente se forman las somatopleuras y esplagnopleuras extraembrionarias. Básicamente son células que se comportan como células mesenquimáticas, o sea, como células derivadas del mesodermo, pero que en realidad acá no derivan del mesodermo, derivan principalmente del mismo citotrofoblasto, pero en vez de diferenciarse en forma externa, la diferenciación es interna. ¿Ya? Pero eso es materia para otro curso, no lo abarcamos acá, pero solamente es para explicarlo. ¿Ya? Nosotros vamos a seguir concentrándonos acá. Todos los procesos que vamos a describir derivan de lo que va a ocurrir
a partir de la formación del embrión bilaminar. Lo otro lo dejamos ahí pendiente. Y acá miren, mucho más avanzado, miren lo que ha ocurrido. ¿Qué pasó acá? Miren el desarrollo extraordinario que ahora tiene lo que va a componer la placenta. Aquí ya estamos en una etapa lacunar de la placenta. Fíjense, ya completamente formada todas las capas y donde se ha invadido. Ya el tejido materno ha sido invadido completamente por el sincisotrofoblasto y se han formado estas lagunas porque se está penetrando en los vasos sanguíneos. Entonces, acá tenemos ya una placenta incipiente. Lo que está en rojo y lo que está con este café intenso es lo que llamamos cito y sincisotrofoblasto, pero acá ya tenemos parte del tejido materno. Entre estos dos van a formar la placenta. Esta se denominaría, aquí le llaman celoma extraembrionario o cavidad, cualquier cavidad embrionaria se llama celoma, pero tenemos los que están fuera del embrión, y acá esto es lo que va a derivar posteriormente lo que llamaremos cavidad coriónica, que va a separar a la placenta completamente de las otras estructuras que se formen a partir del embrión bilaminar. Fíjense el gran tamaño que ha adquirido. De aquí solamente se va a formar el embrión. Esto es nuestro saco amniótico, nuestro saco vitelino, y acá tenemos un saco que se va a denominar corión, el más externo, y en conjunto con el tejido materno van a formar la placenta. Acá miren, ya tenemos pasado el día 20, aquí ya tenemos placenta. Esto de acá es una placenta vellosa que se llama, ¿ya? Esta es una placenta ya prácticamente formada, le falta todavía por crecer, pero ya se han formado lo que se llaman las vellosidades coriónicas, que son estas especies de anclas que aparecen acá. Y todo esto rojo, obviamente, son vasos sanguíneos formando muchas lagunas. Bueno, no vamos a entrar en mayor detalle, pero esta ya es una placenta madura, le falta mucho también, le falta por crecer, etc. Pero ahora miren, la cavidad coriónica gigante, acá tenemos nuestro amnios, nuestro saco vitelino, y ahora aquí miren, tenemos una franja azul, una franja amarilla, que es nuestro embrión bilaminar, pero ahora miren lo que pasó, apareció una franja amarilla. Este es un embrión trilaminar. Aquí ya podemos hablar que tenemos un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Embrión trilaminar, que se forma a partir de un proceso llamado gastrulación, que comienza antes. Nosotros nos saltamos eso. ¿Por qué? Porque una vez que se forma el embrión bilaminar, rápidamente comienza la formación de un embrión trilaminar. Aproximadamente ya al día 15 de gestación comienza todo para que finalmente en esta etapa, ¿no es cierto?, del desarrollo, podamos encontrar un embrión trilaminar. Y eso es lo que vamos a describir. ¿Cómo llegamos acá? Bien, vamos a dejar hasta acá esta grabación para continuar hablando de los procesos que siguen.